saludo para todas las personas que nos acompañan y para las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Para iniciar me gustaría decir que pues la posición que voy a plantear aquí es la posición que la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior ha construido durante los últimos meses. Sin embargo, yo ya no soy representante estudiantil de la Universidad Nacional, solamente voy a actuar, digamos, como vocería de lo que aquí hemos construido. Esta es una asociación que recoge estudiantes, representantes estudiantiles de universidades públicas y privadas también de todas las regiones del país y que hace parte del Comité Nacional de Paro. Desde nuestra perspectiva es fundamental la reactivación económica, juega un papel esencial para garantizar los derechos que hoy tanto estamos reclamando en las calles. Lo primero que creo que es esencial señalar es que de parte del Comité Nacional de Paro existe una voluntad política decidida por establecer un proceso de negociación real con el gobierno para abordar los puntos que de alguna forma han llamado a la gente a las calles y que hemos sintetizado en el Pliego Nacional de Emergencia construido por más de 26 organizaciones y con participación regional de más de 200 comités departamentales y municipales de paro. ¿Por qué señalo esto? Porque es, digamos, un interés de todos los sectores que aquí han intervenido que se pueda resolver de alguna forma la situación en la cual hoy está Colombia. Lamentablemente no puedo dejar pasar este momento para denunciar que la voluntad política del gobierno nacional para una negociación realmente ha sido nula. Se han conquistado acuerdos importantes en regiones del país que después el gobierno nacional ha dejado de suscribir cuando ya había anunciado que efectivamente eran acuerdos. Y en el caso de la mesa de negociación nacional, lamentablemente alcanzamos un preacuerdo sobre temas de garantías y el gobierno nacional decidió echarlo para atrás y esto pues lo que prueba es que realmente no hay una voluntad política del gobierno por resolver estos problemas que han llevado a la gente a las calles y yo pues quisiera compartirles esa perspectiva y aprovechar este espacio para invitar al gobierno nacional a que realmente tenga una voluntad política de negociación para resolver esta situación actual y pues para negociar con el Comité Nacional de Paro y con los sectores sociales que se encuentran en movilización. Dicho eso, creo que hay un punto fundamental del Pliego Nacional de Emergencia que no solamente es importante porque permite resolver algunos de los problemas básicos que está enfrentando la población colombiana, sino porque juega un papel clave en la reactivación económica, que es el punto de la renta básica. En la misma exposición de motivos de la reforma tributaria que hundió el movimiento social en el 2021 de este año, el gobierno nacional señaló que la informalidad del empleo en Colombia asciende al 69%. El 10% de las familias más pobres en Colombia ganan 103.000 pesos al mes, o sea, estamos diciendo que casi son 30.000 pesos por persona. El DANE reveló que el 42% de la población colombiana hoy está en condición de pobreza, es decir, que ganan menos de 357.000 pesos al mes para sobrevivir. 21 millones de colombianos en esta situación, en pobreza monetaria, y 12 millones que ya no pueden comer 3 veces al día. ¿Por qué señalo esto? Porque la renta básica en principio se plantea como una necesidad para resolver estas necesidades urgentes y apremiantes de la población, pero además porque la consideramos fundamental para un proceso de reactivación económica que permita estimular el consumo de todas las clases sociales y particularmente de las clases medias y de las clases bajas con el objetivo de estimular la reactivación económica. Eso es fundamental. No es suficiente con subsidiar los costos, las prestaciones sociales del empleo juvenil, por ejemplo. Creo que es una medida en una dirección acertada y sin embargo es insuficiente porque si no hay un estímulo y un impacto de alguna forma en estimular la demanda de los colombianos y de las colombianas, veo muy difícil que el crecimiento económico pues pueda acelerarse en un rebote como el que ha propuesto o el que han señalado desde el Ministerio de Hacienda y desde otros organismos también internacionales. Lamentablemente, el desempleo no viene creciendo en Colombia solamente desde la pandemia, sino desde el 2015. Es decir, es un fenómeno que ya se viene agudizando y que particularmente ha afectado a la juventud y a la población femenina. En el caso de la juventud encontramos un desempleo a marzo del 2021 del 23.9%, y si somos mujeres jóvenes del 31.3%, porque además la pandemia nos ha obligado a asumir en primera instancia, o somos las primeras que hemos salido a atender las necesidades de las tareas y las labores del cuidado en los hogares, y además pues la informalidad, o sea, el DANE ha demostrado que tiene rostro femenino y por eso creemos que es muy importante que tengamos este panorama en mente como tal vez los motivos y las razones económicas y materiales por las cuales el paro nacional o este proceso de movilización ha sido tan urgente. Colombia en los últimos 11 años no había tenido un porcentaje tan alto de jóvenes que ni estudian ni trabajan como en este momento, 33%, un tercio de la generación más grande de jóvenes que ha tenido Colombia y la más preparada, sin estudio y sin tampoco trabajo.
sin trabajo formal, por supuesto. Y en esa medida, por eso es que hoy existe un auge de movilización y un llamado, porque además hay que decir que el Comité Nacional de Paro agotó todas las instancias institucionales habidas y por haber antes de convocar a un paro nacional el 28 de abril con el gobierno, y lo mismo hizo el movimiento estudiantil. En la mesa de diálogo llevamos estas necesidades, las explicamos, las argumentamos, y lamentablemente no encontramos del gobierno nacional una respuesta ni siquiera argumentada a lo que estábamos señalando. El gasto público en el marco de la pandemia, en comparación entre el 2020 y el 2019, solamente aumentó en un 3.7% en términos reales. O sea, no es cierto que acá el gobierno haya sacado todas sus herramientas para evitar que hoy tuviéramos una crisis económica tan profunda como la que tenemos. En todos los países del mundo desarrollados y en los países capitalistas más desarrollados, lo primero que hubo fue subsidio a la nómina e ingreso básico para garantizar que la red empresarial no se destruyera, y acá en Colombia ni siquiera se había ejecutado en enero de este año el 100% del Fondo para la Mitigación de la Emergencia Económica. El subsidio a la nómina fue absolutamente tardío y no cubrió ni siquiera el 100% ni el 80% de lo que valen los trabajadores y las trabajadoras formales. Por eso es que hoy estamos en esta situación, e insistir en el dogma de la teoría ortodoxa de reducir el gasto público cuando estamos en una crisis económica como esta, y abandonar ideas de gasto contracíclico, que a mi parecer es lo que hoy necesita Colombia, pues me parece que sería equivocado. Ahora, ¿cómo financiar estos puntos que están hoy tratados en el Pliego Nacional de Emergencia? El Comité Nacional de Paro ha señalado varias propuestas que yo sé que al Ministerio de Hacienda no le gustan, porque insisten en las mismas alternativas que siempre han usado, a pesar de que tenemos una situación absolutamente extraordinaria. Varios exministros de Hacienda han escrito columnas defendiendo la posibilidad de que el Banco de la República le otorgue un crédito al Gobierno Nacional Central para que financie programas de este estilo, no solamente dedicados a la renta básica, sino también a estimular la producción nacional de micro, pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que eso no se debe descartar, que debemos contemplarlo como una medida extraordinaria. Si bien no puede ser la vieja confiable que se utilice todo el tiempo, sí creo que momentos particulares y extraordinarios como estos requieren medidas extraordinarias. Otra propuesta que no es del Comité Nacional de Paro, pero que se ha presentado, ya que acabé de leer la noticia sobre la propuesta de hacer otra reforma tributaria, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha presentado una propuesta académica que recauda o que aumenta el recaudo en más del 2% del Producto Interno Bruto, que es superior al recaudo que se había planificado del 1.6% por el Ministerio de Hacienda, sin definir ningún impuesto o ninguna carga impositiva sobre el consumo ni sobre las clases medias o ingresos medios e ingresos bajos, que yo creo que es algo que podemos considerar. Y pues para finalizar esta intervención, yo creo que la mejor forma de transformar este problema, que no es solamente por la pandemia, es reconsiderar, criticar y adoptar otras medidas que no apliquen o que no sean orientadas exclusivamente por el dogma del libre comercio, que realmente lo que ha hecho es barrer nuestras industrias, barrer nuestra producción agropecuaria. Deberíamos tener un gobierno decididamente comprometido con el desarrollo de sus empresas y con la formalización del trabajo colombiano, y digamos, en vez de apelar a la precarización del trabajo, debería haber una decisión política por defender la industria nacional, por defender el trabajo nacional, y esa creo, desde mi perspectiva, que será la única forma de resolver de forma estructural y de largo plazo los problemas que hoy el aparato productivo colombiano tiene. Este no es un paro contra las empresas, este es un paro por el trabajo, contra una política económica que ha dejado de lado a las mayorías colombianas, y un paro con propuestas que lamentablemente el gobierno nacional se ha negado a discutir. Llevamos más de 2 semanas en mesa de negociación y ni siquiera ha habido la posibilidad de discutir el Pliego Nacional de Emergencia por física falta de voluntad política de este gobierno, porque de parte del Comité Nacional de Paro estamos en la posición muy clara de negociar estos puntos y de esforzarnos por resolver políticas públicas que atiendan a las necesidades que hoy tienen a millones de colombianos manifestándose, y hay que decirlo que mayoritariamente de forma pacífica, como el Comité Nacional de Paro siempre ha convocado, y hemos rechazado el uso de la violencia, especialmente el uso excesivo de la fuerza pública sobre las manifestaciones, y de alguna forma lo que también ha denunciado Rights Watch sobre la actitud complaciente del gobierno y de la fuerza pública con la violencia, también a manos de privados contra los manifestantes. Entonces, eso creo que es lo que nos gustaría aportar. Realmente hay muchas otras opciones. Apegarnos hoy al dogma que hemos definido como ortodoxo neoliberal creo que no es la alternativa. Hay otras herramientas que en la teoría económica, en política fiscal y política monetaria, nos han mostrado que hay alternativas para resolver esta crisis, y creo que tenemos los argumentos para ello, pero pues lamentablemente este ha sido un gobierno muy antidemocrático, al que pues tuvimos que hacerle un paro nacional porque no hubo ningún poder humano que le hiciera escuchar argumentos diferentes sobre una perspectiva de desarrollo económico distinta, que yo estoy segura que nos puede traer crecimiento tanto para los empresarios y las empresarias como para los trabajadores y para todos los sectores sociales que hoy estamos en movilización.